Escuela Profética Cima de Águilas. Soy el director, uno de los maestros, varios maestros que tenemos en clases presenciales, en estas clases que están filmadas, como un auxilio para todos aquellos los que están interesados en lo profético. Soy tu amigo Javier Hermoso Barradas, te saludo y te bendigo. Gracias por estar con nosotros. Comparte este video, al final dale like, inscríbete en nuestro canal y hazlo llegar con todos los amigos. Hoy vamos a ver el tema, los profetas de la iglesia primitiva, y continúo con la serie de temas en nuestro libro, El despertar del carácter profético. Hay un apartado que habla de los profetas en la iglesia primitiva. Acompáñame en este viaje de estudio bíblico y vamos a hablar del primero de los profetas que aparecen en la iglesia. El primero es sin duda nuestro amadísimo Señor Jesucristo. En Jesús fluyeron los 5 ministerios. El ministerio profético se definió claramente en él. La samaritana le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Los fariseos le temían como profeta y decían: no podemos condenarle porque el pueblo le tiene por profeta. Él mismo se veía a sí mismo como profeta. Lucas 13:33, ¿verdad? Nos dice: sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Yeshua HaMashiach, nuestro amado Salvador, se veía a sí mismo como profeta. La vida ministerial de Jesucristo tuvo una fuertísima unción profética desde el cumplimiento de cientos de profecías en su vida, ¿verdad? Desde el comienzo. Cuando Deuteronomio 18 y 19, en los días de la Torá, en los días de Moisés, el Señor dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare, mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así el pueblo de Israel esperaba a ese profeta como Moshe, y es Jesucristo. Ahí lo vemos siendo bautizado por Juan el Bautista. En Jesucristo, te decía, hay más de 300 profecías cumplidas. Los estadísticos y los que hacen probabilidades dicen que para que un hombre cumpliera solo 8 de las profecías dadas aquí en este libro, que 2/3 es profético, la Biblia, para que se cumplieran solo 8 de las profecías, es un 1 en 10 a la 17ª potencia. ¿Cómo se escribe esto? Un 1 con 17 ceros. Para que se cumpla todo eso, el Señor Jesucristo es un cumplimiento profético, ¿verdad? Su personalidad se le reconoció, se le asignó el título en forma natural de profeta. Te decía, la samaritana le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Dice Mateo 21 que entendieron que hablaba por ellos, por los fariseos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces encontramos a nuestro Señor Jesucristo como el innovador, el fundador de los profetas del Nuevo Testamento. Pero encontramos otros personajes muy interesantes. Está, por ejemplo, una ancianita, Ana. Ana, su nombre significa agraciada. Cuando los judíos todavía tenían esa relación de pacto con Jehová bajo la ley, la anciana Ana sirvió de profetisa. Ella nunca faltaba al templo. Era una ancianita que iba al templo rindiendo servicio de día y de noche. Era alguien que ayunaba, que tenía ruegos, y era conocida como profetisa. Cuando ella empieza a hablar acerca del niño Jesús, habla a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Es decir, Ana profetizó en sentido básico de anunciar,
la revelación. Una ancianita que tomó al niño y profetizó sobre él. Pero no solo ella, también había otro anciano, Simeón, que había recibido de Dios una revelación que él no iba a partir de esta vida sin haber conocido al propio Santo Mesías, ¿verdad? Era un anciano justo, un anciano reverente que estaba el mismo día que José y María fueron a presentar al niño. El Espíritu lo impulsó, dicen las Escrituras, porque él no iba a ver la muerte sin haber visto al Mesías, ¿verdad? Cuando lo ve llegar, toma al niño en sus brazos, bendice al Señor, a Jehová, bajo el poder del Espíritu Santo, y dijo que el niño que tenía en sus brazos sería el Salvador, la salvación misma, la salvación dada por Dios para este mundo. El que cree en el Señor Jesucristo ha sido salvo. Tú ya has creído porque estás viendo este video y Dios te trajo a verlo, pero hay mucha gente que necesita esa salvación, y te digo de antemano, Dios quiere usarte para que tú les compartas esa preciosa salvación de vida eterna. Hazlo, hermano, hazlo, comparte el Evangelio, ¿verdad? También le dijo a la madre del niño, Simeón, que el niño iba a ser puesto para caída y volver a levantar a muchos en Israel, y le profetizó sufrimiento, que una espada traspasaría el corazón de María, es decir, la aflicción por la angustiosa muerte del Señor Jesucristo en una cruz por ti y por mí. Encontramos a otro hombre profético, a Juan el Bautista. El Señor Jesús hizo dos confesiones muy importantes. Es largo hablar de Juan el Bautista, ¿verdad? Él dijo, de cierto, de los nacidos de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Y esto es que con él termina un ciclo profético de los profetas del Antiguo Testamento. En él estaba el espíritu de Elías. Dice la segunda declaración, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Así que Juan el Bautista es un gran profeta. Quiero hablarte que la Biblia habla que cuando el apóstol Pedro anuncia a los israelitas que todos los creyentes son los hijos de los profetas, es como si el Señor levantara ahí una compañía extraordinaria de profetas en el día de Pentecostés, en el sermón del libro de Hechos, que Pedro ha dejado registrado, ¿verdad? Haciendo referencia a que la profecía va a ser derramada sobre la iglesia en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cristo vino al mundo trayendo una bendición y manda su espíritu para que nosotros creamos. Hay otro profeta por ahí muy interesante que es Ágabo. La palabra ágape, algunos dicen que significa algo así como langosta, pero yo estoy convencido que Ágabo y ágape, la palabra amor, están muy relacionadas, ¿verdad? Lucas habla que se encuentra Ágabo con Pablo en la casa de Felipe el Evangelista, que tenía 4 hijas doncellas, y toma el cinturón de Pablo y se ata con él, y suelta una profecía predictiva. Dice, así se hará en Jerusalén con el dueño de este cinto, ¿verdad? También predijo, dice la Escritura, una gran hambre, ahí en Hechos 11:28, misma hambruna que se cumplió. El historiador Flavio Josefo dice que en esos años hubo una gran hambre y que, bueno, pues de ahí surge toda esa administración de socorro para cristianos de Antioquía y de Jerusalén y de Judea.
Déjeme ver este asunto. Hay otros profetas desconocidos. Dice en Hechos 11:27 que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Vean ustedes cómo ya hay un movimiento profético en la iglesia primitiva, y no nos dice sus nombres, pero dice unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Encontramos a los 12 cristianos de Éfeso cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver a los profetas y maestros de Antioquía que ministran la palabra. Déjenme buscar aquí la diapositiva. Está muy interesante esta diapositiva de la actual iglesia de Antioquía. Fue muy influyente en su tiempo y quedan estas, pues no ruinas, porque está restaurada a través de las generaciones. Dice que había profetas y maestros en Antioquía. Hechos 11:26 dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué interesante de dónde surge el término cristianos. Cristianos son los seguidores de Cristo Jesús de Nazaret. Los seguidores somos los cristianos, y fue en Antioquía donde les llamaron por primera vez, porque antes les decían los del camino. ¿Cómo les decían? Los del camino. La palabra dice que estos profetas y maestros, ve qué combinación de ministerio, profeta y maestro. Van eslabonados de los 5 ministerios. El profeta es un maestro y el maestro imparte también en su enseñanza la profecía. Dice Hechos 13:1, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿no? Y luego hasta nos da los nombres. Dice Bernabé, que significa hijo de consolación. Luego dice Simón, al que le llamaban Níger, es decir, negro, era una persona de color. Lucio de Cirene, Lucio significa iluminado. Mahanaim significa el confortable, alguien que conforta. Y Saulo significa algo relacionado con quien pregunta, ¿verdad? Encontramos en el Nuevo Testamento profetas como Judas y Silas. Dice Hechos 15:32 claramente, como ellos también eran profetas, consolaron y afirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Nunca dice que eran pastores, nunca dice que eran evangelistas. Es más, ni siquiera los ponen como maestros o como apóstoles. Claramente dice, ellos eran profetas. Silas significa el del bosque, y Judas significa alabanza de Judá. Consolaron y afirmaron a los hermanos. ¿Cuál es la labor profética? Consolar y afirmar a los hermanos, ¿verdad? Silas, un gran misionero. Judas, llamado Farsabás. También Hechos 15:22 se les dice que eran varones prominentes entre los hermanos. En Hechos encontramos en 15:22 que estos hermanos van a los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, ¿verdad? Es el saludo que les dan, y dice que eran profetas. Encontramos profetas en el Nuevo Testamento. El registro del libro de Hechos es poderoso para volverle a decir a la iglesia neotestamentaria, profetas. Vean ustedes cómo están recibiendo una carta en Hechos 15:34. Los que fueron enviados descienden a Antioquía, reúnen a la congregación y entregan la carta
que mandan los apóstoles y consuelan a esta congregación, Judas y Silas, ¿verdad? Después de haber pasado un tiempo con los cristianos de Antioquía, ellos regresan a Jerusalén, ¿no? Encontramos a 4 hijas de Felipe el Evangelista. Vean cómo se perfilan, se determinan claramente. Felipe el Evangelista. No dice el pastor, no dice el apóstol, no dice el profeta, no dice el maestro, dice el evangelista. Pero dice que este Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. El don de profetizar estaba moviéndose en una forma tan extraordinaria en la iglesia primitiva que ellos ganaron, pues todo el mundo conocido de Medio Oriente, de Europa, del norte de África, en unos cuantos años, y todavía no existía este libro. Todavía no existía. ¿Cómo lo hicieron? Con el testimonio, con la fuerza del Espíritu y, por supuesto, aceptando a los profetas. El impulso del Espíritu Santo viene con los profetas. Dice Hechos 21:8 que entrando en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7 diáconos, posamos con él, y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Te imaginas qué familia y qué unción poderosa llena de profecía allí? Encontramos a los cristianos de Corinto, ¿verdad? En Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Yo estoy seguro que los cristianos de Corinto obedecieron la carta de Pablo y ellos profetizaban. Así que encontramos en conclusión que hoy día el Espíritu Santo se sigue moviendo y sigue entrando esa unción de palabra profética con avivamiento. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué pasará después de la pandemia de COVID-19? Estoy seguro que viene un avivamiento. La gente empezará a preguntar más de Dios, de este Dios poderoso que también manda sus juicios a la tierra, pero que ama a su iglesia. Y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, amados, procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento siempre va a traer avivamiento. Avivamiento no es estar brincando en la iglesia Santa para Cristo, no, nada de eso. El avivamiento surge del arrepentimiento. Viene de empezar una relación profunda con Dios, con un fuego consumidor. Y muchos cristianos fríos, carnales, legalistas, materialistas, se van a quedar aferrados a su carne, se van a quedar envueltos en discutir si hay profetas o no, pero la evidencia bíblica, el testimonio del Espíritu Santo está diciendo que viene algo tan poderoso, hermanos. Jesús lo profetizó y este evangelio será predicado a todas las naciones. Así que eres enviado en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a todo aquel enviado a llevar el evangelio en una base profética, extraordinaria y revelante para toda la tierra y su plenitud. En el nombre de Jesús, bendigo al que ve este video y al que también lo comparte. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, estamos en la escuela Cima de Águila. Si has aprendido en este video, te ruego que le des like, te inscribas en el canal. Ahí hay más de 100 videos. Que te inscribas en la escuela de Escríbeme, y por supuesto que estamos para servirte. Cima de Águilas, una escuela apostólica y profética para ti. Que Dios te bendiga.